Muy bien, hasta allí parte de la información de lo que ha ocurrido a lo largo de esta jornada, pero vamos a abrir el juego a nuestra mesa. Le voy a decir buenas noches a Nico primero, mi compañero de cada programa. Y vamos a abrir la mesa a quienes les damos la bienvenida y vamos a nombrarlos, empezando por aquí, señor Agustín Datelis. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Gracias, ¿Cómo estás? Agustín Datelis, economista, docente de la UBA, especialista en macroeconomía y también en mercados financieros, así que vamos a tener mucho para hablar. Dale. Bienvenido, Iván Carrino, gracias por estar. ¿Cómo estás, Lorena? ¿Todo Muy bien? bien, muy bien. Ya ha venido Iván en alguna otra oportunidad, también economista, escritor, conferencista, profesor. Gracias por estar aquí. Y Matías Barbería, bienvenido. Muchas gracias. Matías es periodista financiero, así que vamos a tener, creo que, todas las patas necesarias para poder abordar uno de los temas más complejos de estos últimos tiempos. Lo primero, pregunta para los tres, digo, el que quiera puede empezar a responder. ¿Cuánto de mito y cuánto de realidad en el temor que a algunos les provoca la sola mención del Fondo Monetario Internacional a la hora de pensar la economía de un país? Todo de realidad. Arranca. Todo de realidad. Sí, todo de realidad. Pero a ver, digo, basta recordar, hoy se puso mucho énfasis el ministro cuando dio la conferencia de prensa, Duhovne, en que estamos con un nuevo Fondo Monetario. A ver, digo, basta recordar lo que vivimos en Argentina con el Fondo Monetario, basta, en aquel momento, previo a la crisis del 2001, recordarán, basta ver lo que hizo el Fondo Monetario en países que tuvieron que recurrir a él, por ejemplo, de Europa, hace un tiempo atrás, caso Grecia y algunos otros, y además basta entender cuál es la posición del Fondo Monetario. El Fondo Monetario, cuando uno acude a él, en estos términos en los que está yendo Argentina, a pedir alguna línea de crédito en una situación muy complicada como la que hoy tiene la economía argentina, el Fondo Monetario impone condiciones porque lo hace como acreedor. Entonces, hoy hay tres posibilidades para Argentina, no para Argentina, hay tres posibilidades que tiene el Fondo Monetario de paquetes de créditos a los cuales se puede acceder. Sí. Uno que es el más sencillo de todos, al cual Argentina no puede acceder porque los requisitos no le dan, unas líneas de créditos, de facilidades, unas líneas más flexibles. Otro intermedio al cual Argentina tampoco le dan los requisitos para poder ingresar. Y los créditos stand-by, que son aquellos a los cuales deberíamos poder ir. Bueno, esa línea de créditos implica muchos condicionamientos en el frente fiscal y en el frente monetario. O sea, empujan a políticas de ajuste que el Fondo Monetario, de su visión de acreedor, presiona para poder garantizarse el pago futuro de los intereses de lo que vaya a prestar, que yo después podemos hablar de esto, no creo que vaya a prestar mucho ni lo que se está hablando. Ahora vamos a continuar con parte de lo que viene, digamos. Te llega a un escenario en términos económicos, a la economía real, sí, malo, digamos. Pero quiero preguntarle a Iván, ¿no? ¿Cómo ve esta jugada del gobierno que algunos especialistas han mencionado como una especie de carta última, ¿no? Digo, como el último recurso frente al estado de situación de la semana pasada. Bueno, es un poco así. O sea, hay que entender por qué llegamos a la situación de hoy, ¿no? Y en realidad esto se remonta hace un tiempo. O sea, el gobierno actual recibió una situación fiscal delicada, por no decir catastrófica. Es decir, es como una persona que estaba completamente endeudada, una persona que estaba con una crisis de deuda impresionante, y sin embargo dijo, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para tratar de mantener este nivel de vida que tenemos, que nos ha llevado a esta crisis con nuestros bancos, ¿sí? A ver si lo podemos mantener? Entonces fue a los bancos, le dijo, miren, voy a acomodar un poco, voy a arreglar la casa, ponerla en orden, quiero que ustedes me sigan prestando. Entonces los bancos le dijeron, ok, te seguimos prestando. Bueno, llegó un momento en que por una cuestión un poco exógena y un poco de adentro del país, las cosas se complicaron. Y los bancos te dijeron, mira, te presto, pero la tasa ahora es diferente, es decir, te presto mucho más caro. Bueno, eso a la Argentina le complica. Entonces tenías una posibilidad, tenías una carta para jugar que era ir a pedirle a tu tío. Tu tío te presta plata y te la presta casi sin intereses. Sí. Pero te dice, che, mira, yo no quiero que vuelvas a pasar por esta situación. Yo no quiero que vengas acá a pedirme plata porque estás desesperado. Bueno. Entonces te pido que cambies tu ritmo de vida, porque así es insostenible. Así vas a venir 7 veces en 10 años. Entonces no conviene. Entonces, obviamente que sí, que si el Fondo Monetario te ayuda, entre comillas, vamos a decirlo en concreto, te presta el 4%. Beneficencia no hacen, esto lo sabemos. Te presta el 4% cuando el mundo te prestaría a 7%, no es menor. Y obviamente te debería pedir un condicionamiento. ¿Para qué? Para evitar que vos vuelvas a esta situación. Entonces, ese es el motivo por el cual Argentina llega acá. O sea, el mundo se ha complicado, la situación de crédito internacional se ha complicado, es decir, bajó la marea y Argentina la encontró, digamos, sin ropa. Entonces, bueno, es así. Puedo hacer una pequeña aclaración porque me salgo. Primero, no se heredó una situación de deuda donde tuviste que ir a decirle a los bancos, dame más, dame menos. Se heredó una economía
Digo, hay un montón de cosas que se discuten de la etapa anterior. Ahora, desendeudada como nunca en la historia. Pero lo Entonces, fiscal, partir de un argumento... pero lo fiscal era catastrófico. Catastrófico es hoy lo fiscal. Catastrófico es hoy. Había un problema fiscal. Es el mismo déficit. No es el mismo. Sí, recortaron retenciones, recortaron impuestos a los sectores concentrados, recortaron el número todo. Es igual. Y hoy tiene un crecimiento de bola de nieve exponencial por la carga de la deuda para financiar el déficit externo, que no tienen la menor idea cómo hacer, que liberaron las importaciones, que desregularon los mercados de capitales. Pero digo, nada de eso, más allá de no eso. hay ninguna importación liberada. Y la otra falacia que acaba de decir es: los mercados dijeron, te seguimos prestando pero caro, entonces el fondo nos presta más barata. Mentira. Los mercados dijeron, no le prestamos más a Argentina. Esto se lo comunicaron a Caputo hace 2 meses atrás cuando lo llevaron a Nueva York, porque está saturada de deuda el mercado internacional. Está saturado. Entonces, no le podemos prestar más plata a Argentina a ninguna tasa. En ese contexto, vino Caputo a la Argentina. Argentino rinde 7. Si te querés colocar, te colocás al 7. No te colocás al 7. No hay más plata para Argentina. Te dicen, flaco, con esos indicadores no te presto más. Quiero escuchar a Matías un instante respecto de las reflexiones de ambos. Yo sigo más el mercado cambiario, más un poco el día a día. La verdad que preguntaste si es mito o realidad el temor al Fondo Monetario Internacional, y yo creo que las dos cosas. En principio porque es una señal de debilidad. Nadie quería llegar a esta instancia y llegar es una mala noticia. Para específicamente quienes estaba destinado esta decisión de recurrir una línea de financiamiento, que es un mensaje para inversores que en las últimas semanas estuvieron saliendo del país, puede llegar a ser una señal de confianza que ya 4 o 5 veces creímos que la corrida paraba en las últimas semanas y no paró, que puede llegar a tener la posibilidad de frenar la corrida. En ese sentido, puede tener un efecto objetivo inmediato bastante bueno. Costos, a ver, a nadie le gusta que le pongan condiciones. Las condiciones no suelen ser precisamente las que más flexibilidad le dan a los gobiernos para moverse. Suelen ir asociadas muy a una aceleración de la reducción del déficit, a medidas a veces muy costosas a nivel político y muy dolorosas a nivel social también, con lo cual creo que hay de mito y realidad. Yo no sé si, estando la corrida en marcha, habiendo salido el genio de la botella, que ya es muy difícil de volverlo a meter, había muchas más opciones, teniendo en cuenta un poco cuál era el camino que estaba siguiendo este gobierno en particular y su estrategia de endeudarse gradualmente menos hasta llegar a un equilibrio fiscal. Puede haber otras estrategias, hay muchísimas formas de resolucionar los mismos problemas. Ahora, para la estrategia del gobierno era el paso lógico siguiente. Es una mala noticia, creo, porque es una demostración de debilidad, golpea la confianza, pero no sé si había muchas otras. Sí, bueno, yo tengo 2 preguntas. Una que tiene que ver con el aspecto internacional y es cómo impactó el fortalecimiento del dólar en las otras economías que también se vieron obligadas a devaluar. Y la otra, ¿cuál es la otra salida para achicar el déficit fiscal o para seguir financiándose o para seguir manteniendo este ritmo de la economía sin recurrir al Fondo Monetario? Mira, vamos a dar un par de datos. O sea, el mundo ha cambiado. En diciembre del año pasado, el Standard & Poor's, el índice de acciones en Estados Unidos, estaba en máximos históricos. Está muy por debajo de esos máximos hoy. La tasa del bono a 10 años estaba en alrededor del 2 y pico %, hoy está en el máximo de los últimos 4 años. Entonces, es decir, los inversores agarran y dicen, vamos a llevar la plata para colocarla en el bono. Entonces, el riesgo país, desde el 16 de abril hasta hoy, aumentó en México, en Ecuador, en casi todos los países de la región, y Argentina está en la mitad de tabla. Es decir, se ha complicado la situación internacional. La Argentina tiene la moneda más devaluada de todas. Pero bueno, volvemos a lo mismo, es decir, la situación internacional se complicó. Pero Argentina, y esto salió hace como 7 meses, estaba entre los 5 países más vulnerables a una reversión del flujo de capitales. Es decir, al día en que los capitales dijeran, salgo de los emergentes y me voy a los países más seguros. ¿Por qué era esta vulnerabilidad? Bueno, por los desequilibrios macroeconómicos que tiene el país. Un déficit fiscal gigantesco, alta inflación, ¿sí? Entonces, es difícil. Alta tasa de interés, porque a nivel mundial siempre estuvimos pagando una tasa muy alta, por más que era baja respecto de lo que se endeudaba el otro gobierno. Entonces, te pega más, a la Argentina le pega más, porque obviamente estaba con un desequilibrio grande. Obvio. Ahora, por ejemplo, Agustín decía, bueno, o ustedes decían, bueno, el FMI te pide cosas a cambio cuando te presta. Sí, puede ser. Lo que pasa es que, imagínate que te prestara el dinero al 4% y te dice, dale, seguí con la que estás haciendo. Vos no haces ningún cambio. Argentina llegó acá. Argentina está al borde de una crisis de deuda, está en una situación de crisis de confianza
Porque por años se creyó que podía el gobierno gastar más de lo que ingresaba. Pero perdón, eso tiene un punto pensando, de cierre. está bien, en esto uno puede estar de acuerdo en cuanto al razonamiento lógico. Lo que digo es, en los 2 años de gestión del gobierno de Mauricio Macri, ¿había otra forma de llevar adelante las medidas que, que hicieran posible que el camino fuera otro y no tener que llegar en 2 años a recurrir al fondo? Una era encarar un ajuste fiscal mayor. Toda la economía, los economistas que opulaban por la TV decían, hay una ansiedad monetaria respecto del gradualismo fiscal. Se están apurando mucho en lo monetario. No, discúlpame, lo que estaba muy lento era lo fiscal. Entonces la primera opción era hacer un ajuste fiscal más importante al principio del gobierno. La otra, que esa es más pragmática, era ir al Fondo Monetario desde el primer día. Porque siempre los tipos te prestan más barato. Pero ¿qué pasó? La política manda. Y si vos ibas al Fondo Monetario, no, mirá, volvió de la rúa el helicóptero y todas esas pavadas que dice la gente. Bueno, ¿qué se eligió? Vamos a endeudarnos con los mercados. Y el mercado te presta y un día no te presta una tasa y un día te sube la tasa. Entonces es complicado. Les propongo que veamos un pequeño tape respecto del cambio, si se quiere, de mirada del propio ministro Duhovne, del ministro de Hacienda, Nicolás Duhovne, sobre el Fondo Monetario Internacional. Frente a una pregunta de nuestro colega Pablo de León, esto contestaba. Usted no hace mucho, en el programa de Carlos Pañi, apareció con un cartelito así diciendo no volvamos al fondo. ¿Qué cambió en el corto plazo de aquel programa con Pañi a hoy? No. Ese cartelito yo estaba mostrando lo que decían los kirchneristas del fondo, ¿no? No decía que no había que volver al fondo. No, yo decía que en ese momento no lo necesitábamos. En ese momento estábamos saliendo del default y no lo necesitábamos. Hoy consideramos que es bueno para la Argentina utilizarlo. Mira, varias observaciones. Ahora voy a arrancar con esta. Está bueno esto que mostraron, porque en ese momento, cuando el ministro Duhovne mostró ese cartelito en el programa de Carlos Pañi, en el que él trabajaba él también, sí. El argumento fue, era cuando se estaba cerrando con los fondos buitres, tenemos que acordar con los fondos buitres para evitar tener que recurrir al Fondo Monetario por las consecuencias que tendría para la Argentina recurrir al Fondo Monetario. Arreglaron con los fondos buitres, se recontraendeudaron a lo largo de 2 años a nivel de saturar el mercado de deuda y después de 2 años hay que recurrir al Fondo Monetario. O sea, te evidencia un fracaso rotundo de la política económica desde que arrancaron hasta ahora. Un par de observaciones a tus preguntas. La Argentina llega a esta situación, es cierto que hubo un disparador, que fue un disparador mínimo. La tasa del Tesoro a 10 años de Estados Unidos quebró 3%. Nada, tocó 3,03, volvió a bajar a 2,90 y pico, nada. Eso disparó órdenes de salida de mercados emergentes y de evaluación en emergentes. Ahora, la Argentina entró en una crisis terminal a partir de eso. El resto de los países tuvieron un movimiento cambiario, no demasiado impacto macroeconómico. ¿Por qué? Porque Iván, para tratar de reducir la cuestión, dice que Argentina estaba entre los 5 países más vulnerables del mundo y sabe, porque vio el informe del Instituto de Finanzas Internacionales, que éramos el primer país más vulnerable del mundo, no entre los 5, el número 1 más vulnerable del mundo. ¿Qué quería decir esto? Turquía era el número 1. Turquía era el número 2 atrás nuestro. Tenés un informe viejo, revisalo. Bueno, lo puedo revisar, pero lo tengo acá. Fíjate, tenés un informe viejo. Número 1, y aparte lo titularon un montón de diarios, ustedes saben que titularon que Argentina era el país más vulnerable del mundo. Esto es de febrero de 2017. ¿De 2017? No, por eso te estoy hablando del informe de ahora, de hace poco, de este año. Bueno, estás ocupando el lugar que dejó vacante Martín Tetaz. No, escuchame. A mí no me digas eso, porque yo te digo las cosas como son. No, bueno, pero te estoy diciendo que el informe salió, lo dimos todo. Y además, perdóname, Martín me parece un excelente economista, pero ya sé con la intención con la que lo decís. No, pero como ya se retiró de la cancha porque la veía complicada, ahora necesita. Bueno, entonces, digo, en ese escenario, Argentina sufre este impacto que nos empuja a una crisis terminal, por el nivel de vulnerabilidad que lo llevaron sus propias políticas económicas. Ahora bien, ¿en dónde estamos ahora? Todo lo que ocurrió hasta el momento va a tener un impacto en términos de la economía real muy malo. Es decir, una disparada inflacionaria, arrancó el año ya disparándose, este deslizamiento cambiario aumenta la inflación, vamos a tener este año un registro, por ahora, vamos a ver cómo sigue el tema cambiario, cercano al 30%, acabamos de cerrar paritarias en 15%. 30%. 30% de inflación, por lo menos este año con estos registros. A ver. ¿Con qué mediciones? ¿Con las mediciones? Yo venía proyectando 25, sí. Yo venía proyectando 25 cuando el consenso de mercado estaba en 16, 17. Lo fueron corrigiendo, hoy están en 22,6. No incorporaron todavía porque el relevamiento que publica el Banco Central es de hace unos días atrás, el deslizamiento cambiario de los últimos días. Esto le agrega por lo menos 5 puntos a la inflación para este año. Digo, si termina 30, 28, digo, no importa, en una inflación cercana al 30%. Esto implica poder adquisitivo de los salarios más bajos y un debilitamiento muy fuerte. Ahora, ¿qué debería haber hecho el gobierno? Y tu pregunta, corrámonos del eje de lo fiscal, porque estamos incurriendo siempre en el mismo error. Si vamos a querer
como cree Iván, como creen algunos de los economistas amigos no míos, de Expert y otros, que lo único que leyeron es un libro que dice que vos tenés que recortar el gasto público y esa es la madre de todos los problemas y la solución a todos los problemas, nos vamos a equivocar sistemáticamente. Si vos hoy a la economía argentina, ¿qué es lo que va a ocurrir? Le metés fuertes políticas de ajuste en respuesta a las exigencias del Fondo Monetario, lo que termina ocurriendo es que la economía cae en una dinámica de círculo vicioso donde cada vez vamos a estar peor porque esas políticas de ajuste te llevan a menor actividad económica es menor recaudación y vas entrando en un círculo del cual después no salís. Lo que tenés que hacer es todo lo contrario, fortalecer el mercado interno, mejorar el poder adquisitivo de los salarios, dinamizar todo lo que tiene que ver con el mercado interno. ¿Cuál es el problema y el nudo gordiano de todo esto? El déficit de cuenta corriente, que tenés más de 5 puntos del producto de déficit de cuenta corriente, para lo cual necesitas dólares para financiarlo y hoy el mercado, el mundo no te presta los dólares. Tenés déficit de cuenta corriente porque tenés déficit fiscal. Al revés. Ese es un déficit estructural. Tenés déficit fiscal porque para financiar el déficit de cuenta corriente, para financiar el déficit de cuenta corriente, salís a buscar dólares, ese financiamiento te aumenta la carga de intereses y te aumenta el déficit fiscal. Ahora, ¿qué están haciendo para solucionar ese problema estructural de déficit de cuenta corriente? ¿Qué es la cuenta turismo? ¿Qué es la cuenta comercial? ¿Qué es la fuga de capitales? ¿Qué están haciendo? Nada. ¿Qué medidas está tomando? Ninguna. Entonces, si el Fondo Monetario, y ya te corto, nos prestara el dinero que hoy el gobierno dejó trascender en off the record, 30.000 millones de dólares para generar calma. Sí, digamos, que aparte no hay ninguna chance de que con estos indicadores económicos el Fondo Monetario te tire 30.000 millones de dólares, ninguna. Pero digo, aún si te prestaran alguna línea de crédito, lo único que harías es ganar tiempo. Los problemas estructurales los seguís teniendo, la bomba en vez de explotar ahora, explotará un poquitito más adelante. Ahora, yo creo, y yendo a lo que vos describías del mercado cambiario, que vamos a un escenario muy delicado a partir de mañana. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario, a lo sumo, te va a dar en cuentagotas algunas líneas de créditos supeditadas a que el gobierno vaya pasando diferentes etapas que tienen que ver con política de ajuste, con la reforma laboral y con tantas otras cosas que le va a exigir. Hoy hay plafón económico, social y político en Argentina para avanzar con eso. Yo estoy convencido que no lo hay. Con lo cual, sobre esto que marcaba recién. Específicamente las negociaciones que se empiezan mañana en Washington, viajó el ministro Duhovne con su equipo a empezar a negociar los términos a partir de mañana. El gobierno dejó trascender 30.000 millones, la última línea de asistencia similar que otorgó el FMI fue de 25.000 millones. Los números pueden estar ahí, no sé en base a qué se puede calcular si lo otorgarían o no. Las líneas más benignas son para los países con mejor salud macroeconómica, no es el caso de Argentina. Claro. Muy probablemente tenga condicionamientos, revisiones semestrales y demás. Específicamente, va a tardar varias semanas las conversaciones. Lo que estamos tratando de medir ahora es si como señal alcanzó este agregado de 25, 30, 20, todavía no sabemos la cifra, si alcanza como señal de calma para el mercado cambiario. Lo primero que está tratando de hacer el gobierno es de frenar esto, frenar la sangría, frenar la corrida, la salida de activos a nivel local. Después va a venir, la forma en que van a tratar de abordar problemas estructurales que ven distintos ustedes dos, pero bueno. En el tema de los condicionamientos, digo, es inevitable que uno lo piense, ¿no? Yo pensaba desde la ignorancia, ¿no? Desconozco totalmente cuáles son los requisitos que necesita un país para acceder a los créditos más benignos del Fondo Monetario y si hay países que cumpliendo esos ítems necesitan del crédito, porque si no se da una lógica del viejo crédito hipotecario, ¿no? O sea que uno, para probar que necesita el crédito, tiene que probar que no lo necesita para tener el crédito. Un país en determinado momento puede tener una crisis de balanza de pagos, un tema técnico puntual, aún con una macroeconomía relativamente estabilizada y equilibrada, y ahí podés tener acceso a esas líneas. Algunos de los requisitos que se me vienen ahora, una inflación baja y controlada, algo que Argentina no tiene. Hace 70 años tenemos inflación igual. No sé si tanto, pero sí, hace más mucho. O menos. Sí. Pero después, una situación externa en el frente externo sustentable a lo largo del tiempo, cosa que Argentina hoy tampoco tiene. Cuestiones más técnicas, una cuenta capital con más preponderancia de flujos de capitales privados, cosa que hoy no hay porque el financiamiento es puramente público. Digo, hay una serie de requisitos con los cuales deberías cumplir que la Argentina no los cumple. Por eso caemos en esta del stand-by, que es la que más requisitos te impone de todas, y yo creo que con condicionamientos, como te decía antes, donde van a ir liberándose a medida que paso a paso vayas cumpliendo con algunas cosas que desde mi punto de vista no se van a cumplir. Yo creo, la verdad,
que desde mañana la tensión en el mercado financiero, en el mercado cambiario, va a seguir presente y muy fuerte. Me quedo con la cuestión de los condicionamientos y con lo de la negociación que empieza ahora, va a durar algunas cuantas semanas y seguramente vendrán las revisiones. Digo, en esos condicionamientos, si aparece de por medio, lo están diciendo muchos y supongo que parte de razón tendrán, el tema de la negociación sobre la reforma laboral. Digo, ¿qué hace la Argentina con eso? Digo, porque vos tenés una herramienta propia para lo que tiene que ver con las condiciones de tus propios trabajadores, que te las está poniendo el Fondo Monetario en este caso. Digo, ¿cómo se resuelve ese entuerto? Lo que pasa es que la reforma laboral argentina la necesita desde hace 20 años. Entonces, si ahora es porque el FMI, digamos, no tiene mucho sentido decir que la reforma laboral te la va a imponer el FMI. Reforma laboral necesita un país que no tiene competitividad. O sea, Argentina no puede competir. O sea, hay gente que está fuera del mercado de trabajo porque las regulaciones laborales y los impuestos laborales la mantienen afuera. O sea, tenemos leyes laborales que discriminan a la gente y la tienen afuera y la condenan al desempleo o al empleo en negro. Entonces, Argentina tiene 34% de empleo en negro. El empleador, cuando paga 170 pesos, 100 le llegan al empleado. Digo, esto no tiene que ver con la crisis fiscal que está enfrentando la Argentina. Tiene que ver con que Argentina es, si querés estructuralmente, un país que es poco competitivo. ¿Por qué? Por el peso del Estado, ya sea en términos impositivos, ¿sí?, o en términos regulatorios. Claro, el tema tiene que ver en cuánta incidencia puede tener un condicionamiento que te ponga el Fondo Monetario en una buena o mala reforma laboral para la Argentina. El Fondo Monetario específicamente va a tratar de enfocarse en las cuestiones fiscales. ¿Qué cosa no ayuda? Que en medio de esta casi crisis fiscal, o estamos a la puerta de una crisis fiscal, esta situación es producto de lo fiscal, yo no entiendo por qué Agustín dice que esto no tiene nada que ver con lo fiscal, que haya diputados que no sé qué les pasa, que quieren debatir una cuestión de congelar tarifas para que haya más subsidios. Digo, se acabó la plata. Digo, está a la luz, a las claras, que se le acabó la plata al gobierno. Entonces, las soluciones son fáciles. Es decir, son pocas. O subís los impuestos, o te endeudás con una línea de salvataje del fondo o cualquier organismo internacional, o subís los impuestos, es decir, presionás más a las empresas, o bajás el gasto público, o acudís a la solución fantástica, kichilofiana y kirchnerista de imprimir dinero para la felicidad del pueblo, que eso termina en inflación, mega inflación y lo que tuvimos. A ver qué decía hace algunas horas nada más el ministro Duhovne sobre la cuestión puntual de las tarifas que se va a discutir mañana en el Congreso. Nosotros esperamos de la oposición responsabilidad, abandonar las actitudes demagógicas, porque estamos en presencia de un programa destinado a cuidar a los argentinos, pero que además requiere ir convergiendo al equilibrio fiscal. No podemos seguir viviendo de prestado para siempre. Entonces nosotros tenemos un programa que va reduciendo el déficit gradualmente y de eso no nos podemos apartar. Nuestro llamado es a la responsabilidad. Ese proyecto no debe ser sancionado. Eventualmente, si prosperase, esperamos que no lo haga en el Senado y si no, el presidente tendría que ejercer un veto porque no es financiable. Bueno, ahí estaba. La palabra del ministro Duhovne habló de veto, es uno de los puntos. Sí, lo que pasa es que el gobierno hace ya un tiempito de que empezó esto, un par de semanas, que le habla exclusivamente al mercado financiero. Le habla al mercado, no le habla al pueblo argentino. No importa, digo, si los hogares en Argentina están estrangulados, no pueden pagar las tarifas, no le alcanza la plata, no llegan a fin de mes, no tienen ni para ir a hacer las compras porque tienen que pagar esas tarifas, no importa, le está hablando al mercado. Al punto tal que lo lleva a cometer errores políticos. Por ejemplo esto, antes que se debata en el Congreso una ley, después que se trató en comisión y se habilitó la posibilidad de tratarla en el recinto y que sea aprobada con mayoría simple, el gobierno anuncia el veto, antes que se discuta la ley en diputados y en Senado. Cuando, además, tengo una mala noticia para el ministro, ahora si ve el programa cuando llega a Estados Unidos, que es que mañana se aprueba esta ley. Los números ya están. Hoy hablé con gente en el Congreso, mañana esta ley se aprueba. Y en diputado, Senado, después tiene que pasar por el Senado, ¿no? Y el Senado ya he tenido conversaciones que me han dicho, asegurado, cómo salga de diputados, la acompañamos. Ahora, ¿cuál va a ser el costo político del gobierno de haber anunciado en una semana el acceso, el acercamiento y el ir a buscar plata al Fondo Monetario y la misma semana vetar una ley que vota la oposición para proteger a los hogares argentinos de un tarifazo como el que vienen llevando adelante? ¿Cuál va a ser el costo político? ¿Hay plafón social hoy en Argentina para que el gobierno asuma todo este costo político? Yo creo que estamos yendo a un terreno muy delicado y no son conscientes. No, yo creo, y por eso lo pregunto, ¿no?, que en esa falta de conciencia, por ahí la oposición ha sido bien consciente que es más fácil empujar los errores no forzados, porque dudo mucho que los técnicos económicos
de la oposición no sepan que no hay plata para seguir manteniendo ese sistema tarifario. Por lo cual me pregunto si no hay cierta, si es bien técnico o que también sería entendible cierta animosidad política. Lo que pasa es que partimos de un error, porque plata hay. A ver, si le sacaron las retenciones a los sectores concentrados, exportadores de productos primarios en Argentina, que tienen alta rentabilidad, ¿cómo hay déficit de y después plata? pretendés cobrarle a la familia, o si mirás el balance de las empresas y ves lo que ganan las empresas, no reinvierten y pretendés cobrarle a la familia, la plata está. El tema es un tema de adjudicación de recursos, de distribución del ingreso. Entonces, si este gobierno prioriza los intereses de los sectores que representan y a los cuales pertenece, si das el como son subsidio los a las tarifas, sectores ¿dónde empresarios, como son los sectores empresarios y representan, porque además los vínculos son directos, no hace falta que los contemos, entre los dueños de estas empresas y los funcionarios del gobierno, priorizan esos intereses y dejan de lado el interés del pueblo argentino, bueno, es una pero vos no definición. pensás, perdón, vos no pensás, Agustín, que había que sincerar las tarifas, vos pensás que está. No, yo pienso que sí, no. Digo, porque también ese es un Había que eje sobre el cual hay que En debatir, mi caso ¿no? particular fuimos del grupo que allá por el año 2011 planteó la sintonía fina y el desarme gradual de las tarifas en un esquema que habíamos armado y después se abortó eso y fuimos críticos de haberlo abortado porque se estaba, con el proceso inflacionario que había en el medio y de evaluatorio, acumulando un atraso en las tarifas que había que corregir. Ahora, no era esta la forma en la que encaró el gobierno. Estás empujando a los hogares argentinos, a la pequeña y la mediana empresa, a una situación que le resulta completamente insostenible. No te voy a dar ahora, pero tengo cantidad de ejemplos concretos de familias, de pequeñas y medianas empresas que enfrentan situación que no pueden abordar. Entonces, a eso hay que ponerle un freno automáticamente. No hay, ¿Puedo no es leer así. algo? Te leo algo de un periodista que se llama Ignacio Monte de Oca, que dio una descripción de la idiosincrasia argentina. Dice: la economía progresista consiste en reclamar que el Estado pague por aquello que el individuo no llega a pagar, porque la presión impositiva se tornó asfixiante a causa de todo lo que le viene pidiendo al Estado que pague. O sea, es un círculo vicioso del cual no salís. Es decir, el Estado tiene que darle la plata a la gente o al subsidiar a las empresas porque la gente no la puede pagar. ¿Y por qué la gente no la puede pagar? Porque vivimos en un país pobre. ¿Y por qué vivimos en un país pobre? Porque el gobierno ha tomado dimensiones gigantescas que inhiben la inversión, generan ineficiencia económica y crisis periódicas cada 5 o 7 años. Entonces, es un círculo vicioso. Hay que retrotraer todo esto, ¿me entendés? Tenés que ir a un Estado, tenés que ir a un Estado pagable. ¿Qué haces? ¿Le lees el párrafo de el que no puede pagar la factura? Vos tenés que ir a las soluciones de fondo, Agustín. ¿Cómo financiás más subsidios? Explícamelo, ¿de dónde sacás la plata? ¿A quién le sacás? Pero ya te acabo de decir, ¿Querés subir le retiraste impuestos ¿Querés a subirlos todos de los vuelta? sectores Subís de a los cuales perteneces y representás. ¿A quién le querés volver a subir impuestos? ¿Querés subir ganancias? Porque ganancias ¿Pero bajó. vos viste a los sectores a los que le recortaron impuestos? ¿Querés subir el impuesto a las ganancias? ¿Lo querés subir? El presidente porque es su sector de pertenencia o Caputo porque pertenece al sector financiero, entiendo. ¿Querés subir las retenciones a la carne? Más todavía. ¿Querés subir las retenciones a la carne? Pero te pregunto, ¿querés subir las retenciones? ¿Querés subir las retenciones a la carne? ¿Querés subir las retenciones a la carne? Porque perdimos 10 millones de cabezas de ganado. Al maíz, a la soja. Bueno, en esta... Así crecemos, subiendo los impuestos. En esta histórica frazada corta, porque la verdad que es histórica. Sí, obviamente. Siempre están los que quedan fuera del sistema. Digo, ¿cuál es el punto medio? ¿Dónde encontramos un punto medio, Matías, desde tu análisis? Mira, yo no lo tengo, sinceramente. Sigo más que nada mercado monetario y de divisas. En ese sentido, en diciembre, noviembre del año pasado, el gobierno decidió acelerar los aumentos de tarifas. Creo que hay un acuerdo respecto de que estaban atrasados. Eso es un consenso generalizado. El gobierno decidió acelerar el aumento de tarifas. En algún sentido para tratar de acelerar la reducción del déficit fiscal, para evitar quizás riesgos como los que se concretaron esta semana en el mercado cambiario, ¿no? Déficit fiscal que tiene su relación con un déficit externo y que te genera estas devaluaciones. Ahora, esa aceleración tuvo también el efecto de dañar seriamente, por ejemplo, una de las principales políticas del gobierno, que era la política antiinflacionaria. Claro. Todo el programa del Banco Central se vio alterado. De hecho, por 4 meses, con 2 bajas de tasa, con registros de inflación al alza, prácticamente se interrumpió el proceso de régimen de metas de inflación. A ver, sábana corta, como vos decís. Son decisiones que se tomaron en cada caso y todas tienen sus costos y sus beneficios. El beneficio quizás, si lo hay, de aumentar más rápido, es llegar más rápido a un equilibrio fiscal. El costo, además del que pagan las familias, tiene que ver con inflación que se trasladó a todos los sectores. Estamos cerrando. Les quiero agradecer enormemente a los tres que hayan venido. Muchas gracias por estar aquí. Es un tema que da para mucho más, así que seguramente tendremos otras oportunidades para invitarlos y seguir.